una serie de debates que hemos denominado genéricamente, como ya sabéis, debates de economía desde la izquierda. Esta es una sesión que estará dedicada a Europa, que no lo habíamos programado así para que coincidiera con una coyuntura tan excepcionalmente necesaria donde abordar el tema europeo, pero bueno, aquí estamos. Al final de la sesión os comentaré cosas que vamos a hacer el próximo semestre, pero eso al final. Ya sabéis que este es un espacio que nos ofrece la Casa de Cultura y Participación Ciudadana y que esta actividad cuenta con el patrocinio de Café Feminista, ¿no? Y a ambos lo agradecemos. Por supuesto, sin su colaboración, simple y llanamente no sería posible la actividad. Bueno, sin más rollo ni más prolegómenos, empezamos. Bueno, como sabéis, el formato, antes de presentar brevemente a nuestros dos ponentes, el formato es que cada uno de ellos va a hablar en torno a 15-20 minutos. Ya les he dicho y les he pedido encarecidamente que no más de 20 minutos, y después hay un debate hasta 8 y cuarto y con intercambio de opiniones. Bueno, y nos acompañan hoy Mario Rísquez, bueno, dos jóvenes economistas estupendos, ¿no? Y la verdad es que es un orgullo que hayan aceptado, ¿no? Y va a ser una sesión de mucho nivel, ¿no? Muy interesante. Mario Rísquez, que es economista de Economistas Sin Fronteras, y Paloma Villanueva, que es investigadora del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. ¿Correcto? Bueno, pues sin más, ya le doy la palabra a Mario y luego a continuación interviene Paloma. Muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, pues primero de todo agradecerte a ti que nos hayas invitado y también a la Casa de la Cultura y Participación de aquí de Chamberí por acoger este acto. Voy a ser muy breve, voy a hablar de la caracterización de algunos problemas, debido al tiempo que tenemos, no son todos los problemas, ni mucho menos, que adolece el espacio regional europeo, no se agotan ahí, pero yo sí considero que son los fundamentales, ¿no? Y tampoco voy a hablar de alternativas en un sentido programático, de establecer puntos de posibles reformas, digamos, en una agenda de transformación o de cambio a nivel europeo, sino que voy a realizar una serie de reflexiones más bien en torno a cómo orientar los esfuerzos para tratar de construir una Europa alternativa, ¿no? Antes de comenzar, sí que me gustaría establecer 3 ideas iniciales o preliminares sobre las que asentar tanto este debate como todos los debates en torno a posibles alternativas en términos económicos y políticos. La primera idea, yo creo que resulta fundamental hacer o compartir diagnósticos más bien de cuáles son los problemas que enfrentamos. Ligado a ello, en segundo lugar, a la hora de ofrecer propuestas o pensar en propuestas, yo creo que es fundamental también, digamos, caracterizar cuáles son las causas estructurales, las raíces, las causas de fondo que se encuentran en el origen de dichos problemas, ¿no? Y ligado a ello, también tener muy presente cuál es la correlación de fuerzas, ¿no? Un poco analizar cuál es la cartografía, cómo se distribuye el poder, porque eso nos va a marcar, en cierto modo, establecer cuál es el campo de lo posible, en qué contexto sociopolítico nos movemos y afinar y poner los huevos en la cesta que consideremos que pueden tener un mejor alcance, un mayor alcance, una mayor potencialidad política de cambio, ¿no? Como ya digo, voy a hablar de una serie de problemas que no son todos, pero yo considero fundamentales. También voy a pasar por encima de ellos, no voy a profundizar mucho. Imagino que luego en el debate tendremos tiempo para hablar tanto de los problemas que voy a hablar yo, como Paloma, como de otros que surjan. Y los voy a ordenar a efectos expositivos de menor a mayor importancia en términos del carácter estructural que tienen, ¿no? En primer lugar, uno de los problemas que aparentemente es más coyuntural, yo lo detecto en la constitucionalización, por decirlo de algún modo, del ajuste y de la austeridad en el marco de la Unión Europea y en concreto de la zona euro, y en la ruptura del pacto social en los Estados-nación, en concreto en España, que tiene como consecuencia principal, bueno, de manera general, el empobrecimiento del nivel de vida de amplias capas de la población, ¿no?
Bien, a nivel europeo hemos visto como desde el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y toda esa serie de reglas, de sanciones, de condicionalidad a las que van asociadas todas las medidas prácticamente de política económica, han venido de alguna manera a constitucionalizar el ajuste dentro de Europa, ¿no? ¿Cómo se traduce esto a los Estados-nación? Bueno, en el caso de España somos alumnos aventajados. Hemos visto cómo a lo largo de estos años se ha desarrollado, se ha puesto en marcha una agenda de reformas estructurales encaminadas a trasladar a nuestro territorio esas recomendaciones, esos pactos que emanan de las instituciones europeas y digamos que se han traducido en cuestiones concretas que todos conocemos, como puede ser, bueno, en 2011 la reforma de la Constitución para priorizar el pago de la deuda por encima de cualquier otro gasto del Estado, las reformas laborales de 2010 y 2012, ¿no? que suponen un disparo a la explotación, a la línea de flotación de los derechos laborales más si cabe en un contexto de crisis, o bueno, las continuas medidas encaminadas al desmantelamiento, al deterioro paulatino del estado del bienestar. Bien, esto tiene como consecuencia, obviamente, pues como decía, el empobrecimiento, la carestía, la falta o los obstáculos al acceso de amplias mayorías sociales a cubrir sus necesidades básicas materiales de subsistencia, ¿no? Un segundo problema tiene que ver con las divergencias productivas y comerciales que tienen lugar en el seno del espacio regional europeo, ¿no? Son divergencias productivas y comerciales que se trasladan, por así decirlo, a nivel regional en la conformación de dos regiones que se mueven en dos velocidades, ¿no? La región central y la región periférica. Digamos que son divergencias productivas que se traducen en déficits comerciales crónicos en aquellos países que disponen de estructuras productivas frágiles, como puede ser el caso de España, de Grecia, de Italia, aunque cada una con sus particularidades. Y por el contrario, como contrapartida, superávits que se mantienen en el tiempo en aquellos otros países con estructuras productivas mucho más desarrolladas a nivel industrial, a nivel tecnológico, como puede ser el caso paradigmático de Alemania. Bien, aquí creo que hay que hilar fino porque, bueno, hay que partir de la premisa de que nos encontramos en un escenario en el que durante las últimas décadas se ha desarrollado un proceso de fragmentación y dispersión de la actividad productiva, ¿no? Y ha sido un proceso de reordenamiento geográfico de la actividad productiva que se encuentra jerarquizado, articulado jerárquicamente, ¿no? Principalmente a través de las grandes empresas transnacionales, del sector privado transnacional, que es el que reordena la geografía de la producción y el trabajo en función principalmente de sus necesidades de rentabilidad, ¿no? En el caso del espacio regional europeo, digamos que esas asimetrías adquieren un carácter ciertamente estructural, ¿no? El desarrollo de esas asimetrías, digamos que es funcional al proceso de acumulación a escala europea. Alemania es Alemania porque España es España, por decirlo de una manera muy simple, ¿no? Es un proceso como simbiótico, asimétrico, pero al mismo tiempo simbiótico, ¿no? Que se necesita que se desarrolle de tal manera tanto para las empresas transnacionales como también en favor de los países donde se alojan las matrices de estas grandes empresas transnacionales, ¿no? En tercer lugar, y sobre esto voy a pasar muy de puntillas, quería hablar del proceso de financiarización de la economía, ¿no? Durante las últimas décadas también se ha desarrollado, podríamos agruparlo en dos tendencias. Por un lado, una expansión enorme de las finanzas, cuestiones como los flujos o la cuantía anual de los flujos de capitales internacionales o el stock de activos financieros internacionales se han multiplicado durante las últimas décadas. Y al mismo tiempo, además de esta expansión de las finanzas, también tenemos que se produce o que se ha producido una transformación del ámbito financiero, ¿no? Los mercados financieros nacionales crecen y se internacionalizan y debido al paulatino desarrollo tecnológico y las innovaciones que se producen dentro del ámbito financiero, digamos que los mercados y los instrumentos que se intercambian cada vez son más opacos, ¿no? Menos transparentes. Digamos que la máxima expresión de ello sería, bueno, pues el surgimiento de mercados a la sombra, donde son mercados que operan, donde hay unas reglas que no son claras, donde los movimientos no quedan registrados en ningún lugar, etcétera. Por caracterizar en qué consiste la financiarización más allá de eso, bueno, podríamos definirlo como el conjunto de dinámicas y lógicas que impregnan el funcionamiento, la dinámica de acumulación a escala mundial, ¿no? Se caracteriza, yo diría, por un creciente protagonismo del capital financiero
y del capital financiero y, en consecuencia, de los agentes que lo representan, ¿no? Las grandes bancas de inversión, los hedge funds, las compañías de seguros, los fondos de pensiones, que en este contexto adquieren un gran protagonismo, no solo económico, sino también político, y, por tanto, tienen una mayor capacidad para imponer su agenda de intereses sobre el resto de actores de la sociedad, ¿no? En este sentido, el resto de agentes económicos, como pueden ser los estados, el resto de empresas o los hogares, pasan a funcionar bajo unas lógicas que quedan de algún modo subordinadas, supeditadas o capturadas, en algunos casos, por el capital transnacional, ¿no? En cuarto lugar, una cuarta problemática que, en este caso, como diría Naomi Klein, lo cambia todo, es la crisis ecológica en la que estamos sumidos, ¿no? Ya no cabe preguntarse si nos encaminamos hacia un colapso ecológico, sino más bien cómo de rápido llega ese colapso ecológico y cuán graves serán las consecuencias, ¿no? Sobre la crisis ecológica, pues 3 apuntes rápidos, aunque más o menos ya imagino que todos lo conocemos. En primer lugar, nos encontramos ante un cénit de los recursos energéticos fósiles, como puede ser el petróleo, que es sustento energético sobre el cual se asienta toda la actividad humana, toda la actividad económica, ¿no? Nos adentramos en un escenario, ya estamos en él, insisto, en el que se van a desencadenar, digamos, fuertes disputas geopolíticas en torno al control de recursos, como puede ser el petróleo, escasos, y que al mismo tiempo van a implicar, esta escasez de recursos energéticos, va a implicar, digamos, un escenario de limitación en el uso de estas energías y, por tanto, de aminorar imperativamente los niveles de producción y consumo tal y como están configurados en los patrones de crecimiento y consumo de los países occidentales. En segundo lugar, además de esta crisis de energía, tenemos una crisis de materiales. También se ha visto, digamos, un crecimiento exponencial en el uso de materiales no energéticos, y hoy en día nos encontramos en un contexto en el que la demanda de esos materiales supera con mucho la oferta, ¿no? Su disponibilidad. Materiales como pueden ser el litio, el aluminio, el cobre, el hierro, que son materiales que prácticamente usamos para producir todo lo que nos rodea, ¿no? Asimismo, estas dos cuestiones se retroalimentan, ¿no? Que tienen una relación de dependencia mutua. Pues sin energía no hay materiales y sin materiales no hay energía. Y, en tercer lugar, tenemos el cambio climático, ¿no? El cambio climático, resultado de la emisión de gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2, que es resultado de la propia actividad humana, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que el incremento de las temperaturas no sigue un proceso lineal. El sistema climático es sumamente complejo y actualmente se están desencadenando, digamos, tendencias que tienden a generar procesos de retroalimentación positiva. Por decirlo, tratar de explicarlo, digamos que los efectos del aumento de las temperaturas amplifican las causas de esos incrementos de las temperaturas, por lo que se produce un círculo vicioso que hace que, pasados ciertos umbrales de incremento de las temperaturas, digamos, acelere el proceso de calentamiento global. Vale, en este sentido, nos encontramos en un escenario que podemos plantear a modo de dilema, ¿no? En esta transición se puede transitar hacia un modelo en el que se desencadenen, por así decirlo, formas de organización neofascistas o, en este caso, ecofascistas, o podemos optar por transiciones, digamos, que además de plantear esa sostenibilidad ecológica, también lo haga en términos de justicia social y de profundización de la democracia. La tendencia que venimos viviendo con el auge de las extremas derechas, de los neofascismos, es más bien la primera, ¿no? Por tanto, ¿cómo orientar nuestros esfuerzos para transitar por otro camino? Bueno, yo creo que, en base a la caracterización, que, como ya digo, acabo de pasar de puntillas sobre ella, de estas problemáticas, yo creo que hay una certeza que no podemos obviar, y es que la causa última de estas problemáticas está en la dinámica, en la lógica de funcionamiento del sistema capitalista o del modo de producción capitalista. En este sentido, digamos que la solución más realista, paradójicamente, es la menos realista, que es, bueno, pues erradicar esa lógica de funcionamiento del sistema capitalista, es decir, abolir el capitalismo. Y, además, hacerlo con urgencia, es decir, en el marco de nuestra generación.
como abolir el capitalismo no se puede hacer por decreto y tampoco podemos, digamos, esperar sentados a ver cómo se derrumba, ¿cómo orientar nuestros esfuerzos? Bueno, yo creo que por parte de las instituciones europeas es bastante complicado pensar que se puede transitar hacia un escenario de profundización democrática y de justicia ecosocial, porque más que adolezca de un déficit democrático, como se suele apuntar, yo creo que el entramado institucional europeo es funcionalmente no democrático. Por decirlo de otra manera, hay instituciones como el Banco Central Europeo que no están sometidas a ningún control democrático, que no rinde cuentas ante la ciudadanía y que actúa principalmente en favor de los intereses de gran capital transnacional, principalmente de su fracción financiera, ¿no? Y por otro lado, otras instituciones europeas, como puede ser la triada entre la Comisión Europea, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea, digamos que tienen mecanismos en sus procesos de toma de decisiones de poca profundidad democrática. Dentro de esa triada, quien tiene la iniciativa legislativa es la Comisión Europea, en donde ni siquiera sus representantes son elegidos directamente por la ciudadanía. Bueno, y esas iniciativas legislativas luego se trasladan al Parlamento Europeo, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea, donde se pueden tramitar, se pueden debatir en lo que se conoce como el proceso de codecisión, ¿no? En cuanto a los Estados-nación, bueno, partir del hecho de que no somos soberanos política y económicamente y que el margen de actuación en el marco de la Unión Europea y en concreto de la zona euro es muy estrecho en términos políticos y en términos económicos. Digamos que el margen de acción ante el poder hoy en día de las grandes empresas transnacionales también nos coarta mucho la libertad de movimiento, ¿no? Con esto no quiero decir que, bueno, que dejemos de un lado, por así decirlo, la participación de las instituciones políticas, tanto estatales como subestatales, como agentes de cambio. Pero sí que tenemos que tomar conciencia de cuál es el marco de lo posible y cuál es el contexto sociopolítico en el que nos movemos a la hora de trazar alternativas, ¿no? De hecho, los Estados-nación, aunque fuéramos soberanos política y económicamente, digamos que tal y como está configurada la democracia, los ciclos electorales que en buena medida marcan el ciclo político son muy miopes y cortoplacistas, por decirlo de algún modo. Digamos que vivimos en democracias de muy baja intensidad, donde las adhesiones o las alianzas de la ciudadanía con proyectos políticos que al mismo tiempo cada vez son más difusos, son más cambiantes, se están articulando en torno a alianzas de carácter emocional, en torno a generar como espacios de pertenencia, de sentido común frente a un otro, frente a un adversario, que nos genere certezas, que nos genere certidumbres, que incluso nos aumente la autoestima en este escenario de crisis. Y digamos que el ciclo electoral no da mucho de sí para enfrentar grandes transformaciones como las que necesitamos para combatir problemas como puede ser la crisis ecológica, ¿no? ¿Cómo se pueden combatir o cómo se pueden llevar a cabo transformaciones de gran calado? Pues bueno, son transformaciones que necesitan ser sostenidas en el tiempo, que inherentemente están ligadas a desarrollar procesos conflictuales con los agentes que tienen el poder y bueno, escenarios o, digamos, experiencias históricas que hayan abordado cambios estructurales en sus economías, bueno, pues han dado en contextos históricos muy determinados, donde se han dado procesos de desarrollo histórico a largo plazo, muy dirigidos por un Estado autoritario y además normalmente en contextos de inserción geopolítica exterior muy favorables. Otro contexto en los que se dan o lo que es posible movilizar todos los recursos de una economía para cambios profundos dentro del marco del Estado-Nación, bueno, en contextos como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde un gobierno podría poner a funcionamiento todos los recursos de la economía con objetivos concretos de una manera a corto plazo y muy eficaz, ¿no? Y digamos que las democracias y el ciclo electoral no están configurados de tal manera que eso sea muy factible, ¿no? En todo caso, como decía, la participación en las instituciones políticas no las podemos dejar de lado en la medida en que, si bien las posibilidades de marcar una agenda de transición progresista es limitada, al menos tomar posiciones yo creo que es necesario para ejercer, por decirlo de algún modo, de trinchera o de resistencia ante las nuevas tendencias que están surgiendo ultraconservadoras o neofascistas, ¿no? Por otro lado, tampoco estoy muy de acuerdo con un debate que se está planteando desde ciertos sectores de izquierda en torno a la dicotomía
entre lo institucional y lo movimentario, yo creo que incidir política y socialmente se debe hacer desde ambos ámbitos, pero sí que deben de actuar bajo lógicas de funcionamiento lo más autónomas posibles, ¿no? Quizás buscando fórmulas de colaboración lo menos subordinadas unas con otras, ¿no? En cuanto a la sociedad civil organizada, yo creo que debemos actuar en dos frentes. Por un lado, un frente de conflicto frente al capital, los centros de trabajo principalmente y de la manera menos delegativa posible, y conflicto frente a las instituciones, ¿no? Conflicto frente a las instituciones para, digamos, marcar cuáles deben ser los ejes del debate y establecer las prioridades en la acción institucional, ¿no? Por otro lado, además del conflicto, es un frente de construcción, ¿no? Podría poner ejemplos, pero bueno, quería resaltar en este caso el papel que está teniendo además cada vez con mayor auge el cooperativismo dentro del marco de la economía social y solidaria, que lo considero como un laboratorio de ensayo bastante fructífero en la medida que trata de funcionar o trata de ofrecer otra forma de organizar la actividad económica desde otros parámetros, ¿no? Parámetros que tienen que ver con, por ejemplo, la relocalización de la actividad productiva, el compromiso de la actividad que desarrollamos con el entorno tanto medioambiental como social en el que se circunscribe dicha actividad, o la profundización democrática en términos de toma de decisiones, de equidad en las retribuciones que se tiene en el seno de estas organizaciones, ¿no? Y digo laboratorio de ensayo más que por las potencialidades que se puedan extraer de estas experiencias, porque también nos ayudan a ver cuáles son los obstáculos que enfrentamos y cuáles son las contradicciones que se van generando en todo este proceso, ¿no? En cuanto al resto de, bueno, pues seguir participando y organizándonos en colectivos, en asociaciones, tanto barriales como sectoriales, demandando, construyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, tenemos que también cambiar nuestra forma de ser y de vivir en este mundo, ¿no? Nos adentramos, como decía antes, en un contexto de enorme privación material, no ya en las próximas décadas, sino actualmente. Tenemos que desvalorizar algunas actividades, pues no hay que olvidar que hoy en día nuestra vida y nuestro ocio se articula en torno a actividades altamente intensivas en el consumo de energía y de materiales. Debemos desvalorizar ese tipo de actividades y valorizar otras, ¿no? Tener otro tipo de idea de abundancia, abundancia de tiempo, abundancia de relaciones sociales, de sentidos significativos. Y en este sentido, esto es una batalla cultural que se debe hacer y se debe hacer principalmente, yo creo, desde de la sociedad civil organizada y con mucha pedagogía, ¿no? Pedagogía discursiva y pedagogía en la acción, ¿no? Buscando un poco la coherencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Por mi parte, creo que el tiempo ya lo tengo agotado, así que he pasado por encima de muchas cuestiones y bueno, y quizás algo de enlavazadas. Espero que luego en el debate alguna haya sido sugerente y podamos seguir discutiendo en torno a ello. Muchas gracias. Gracias, María. Esto te lo paso. Ah, bueno, lo cambiamos. Es mejor que venga. Sí. Casi tienen más cerca. Vale, genial. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, y en primer lugar quería dar las gracias tanto al Café Feminista como a la Casa Cultural y también a Fernando por la invitación a esta charla y a Mario por compartir la mesa, que creo que está bastante interesante tu presentación dando todo el diagnóstico. Me parece que luego en la parte del debate va a haber. Yo es verdad que me voy a centrar bastante más en lo que se puede hacer con la pata institucional que más allá, pero bueno, creo que se podrá debatir después. ¿Se oye poco? Si puedes hacer un poquito la voz. ¿Este más? Sí. Vale, perdón. Bueno, a mí el momento para debatir qué está pasando en Europa y qué propuestas necesitamos me parece muy oportuno, habida cuenta del contexto de todo lo que está sucediendo, que lo comentaré un poquito más adelante, ¿no? Pero a lo largo de esta presentación sí me gustaría dejar claras dos ideas fundamentales que voy a decir ya de golpe. Una de ellas es que estamos en esta situación debido a un mal diseño y a un mal diagnóstico de todas las medidas y las políticas que se han hecho económicas, por centrarme un poquito más en la zona euro, en esta unión monetaria que tenemos. Esto no solamente se debe a su sesgo ideológico, claramente impregnado por neoliberalismo, el cual solamente cuenta con factores de oferta para que determinen nuestro estado, nuestro crecimiento y cómo evoluciona nuestra economía, sino que reniega totalmente de otros factores, como factores de demanda, que también son capaces de cambiar
nuestro crecimiento, sino que también reniega totalmente de otras perspectivas de la economía, como puede ser la perspectiva de la economía feminista o desde la economía, sigo hablando, vale, más cerquita aún. Iba por eso. Que todo el diagnóstico y todas las propuestas económicas por parte de la Unión Europea están sesgadas ideológicamente, reniegan de factores por el lado de la demanda y reniegan también de perspectivas desde la economía ecológica y de la economía feminista, ¿no? Y otro de los grandes problemas que tenemos dentro de la Unión Europea es esa carencia de democracia, ¿no? En todas las decisiones económicas que se toman dentro de las instituciones, sobre todo por actores relevantes políticamente, aunque digan que no tienen ningún poder político, como sería en este caso el Banco Central Europeo. Entonces, ¿por qué digo que las políticas económicas han sido un indudable fracaso, ¿no? Entonces me gustaría enumerar qué es lo que ha pasado en España desde que comenzó la crisis, ¿no? Recogiendo un poquito lo que comentaba Mario antes de los desequilibrios por cuenta corriente entre los países, ¿no? Déficits como los superávits desproporcionados como en Alemania, pero teníamos su contraparte en países periféricos como en España con un déficit del 12% en 2007, ¿no? Frente a esta situación, lo que dice la Unión Europea es que necesitamos, nos hemos vuelto muy poco competitivos porque nuestros salarios son muy elevados y frente a esto tenemos que recurrir a devaluaciones de nuestra moneda. Como formamos parte de una unión monetaria, no podemos hacer eso a nuestra divisa. Luego nos dicen que tenemos que reducir nuestros salarios porque esa reducción de los salarios se va a traducir a nuestros precios, haciendo que nuestras exportaciones sean más baratas, incrementen y esto a su vez hace que nuestras importaciones son más caras, corrigiendo así nuestro déficit exterior, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que vemos que en el fondo hay un montón de estudios que corroboran esto, que la vía de ajuste no ha sido esa, que por reducir tus salarios no caen los precios y que eso encima apenas impacta sobre tus exportaciones, ¿no? Lo que tenemos es un traslado de rentas del trabajo hacia las rentas del capital. Lo que sí que vemos es cómo se han reducido los salarios mientras se han estado reduciendo los beneficios. Entonces, este tipo de medidas también lo que revelan no solamente este reparto en la distribución funcional de la renta, sino también qué dimensión tiene el ajuste que propone Europa. Es decir, Europa está proponiendo que los países deficitarios son los que tienen que cargar con toda la parte del ajuste, mientras que los países superavitarios no tienen ningún tipo de responsabilidad en dicho desequilibrio, ¿no? Por poneros un ejemplo. Les quería proponer un pequeño repaso de cuáles han sido todas las medidas que ha dicho Europa para que saliéramos de la crisis en esta última década, ¿no? Entonces tenemos esta caída real de los salarios, tenemos un deterioro de la negociación colectiva súper importante, una restricción en nuestra política fiscal, ya que no se nos deja gastar más de acuerdo con unas reglas bastante difíciles de entender, que además lo que hacen es impedir que puedas hacer, no puedes invertir, no puedes tener gasto social, ya sabemos todos los recortes, tanto en sanidad como en educación, como en dependencia, toda la presión que ha habido sobre las pensiones, tanto por el lado de sus recortes como por el lado de alargamiento de nuestras vidas laborales, ¿no? Todo con una amenaza de cambio demográfico detrás. Y lo curioso de esto, hay una idea dentro de la Unión Europea, se atreven a defender esto como una austeridad expansiva, ¿no? Con la idea de que recortando de lo público, lo privado va a poder surgir y volver a remontar la economía, ¿no? Y lo que yo creo, me parece que lo que se está viendo no tiene nada que ver con eso. También en estos años lo que hemos tenido ha sido una intervención por parte del Banco Central Europeo que ha conseguido bajar los tipos de interés. Esto pues sí que es verdad que nos ha beneficiado bastante. Y luego quería hacer mención de nuevo a lo que ha comentado Mario de cómo se ha priorizado dentro de nuestra Constitución que se pagarán antes los intereses de la deuda que otro tipo de gasto, ¿no? Vamos a ver un poquito estas reformas qué éxito han tenido, ¿no? Bueno, si es que ha tenido algún éxito o no, porque yo sí miro las tasas de paro, sobre todo en los países periféricos, nos encontramos con que en Grecia más del 20% de la población sigue en paro, en Italia un 32% de paro juvenil todavía, en España seguimos todavía en el 14,5%. Otra de las excusas por las que hemos estado teniendo todos estos años de ajuste
era con el fin de reducir la deuda pública y sin embargo en España estamos en el 98,1% del PIB. En Italia ya han llegado al 133% del Producto Interior Bruto y en Irlanda también se ha disparado como 50 puntos porcentuales del PIB, ¿no? Esto es solamente una de las caras, porque otra de las caras bastante mucho más palpable que nos llega en el día a día es la extensión de la precariedad, no solamente en la caída de los salarios, sino en toda la temporalidad. Y tengamos en cuenta que en España, de todos los contratos que se firman en un mes, solamente el 90%, perdón, no, el 90% es temporal. Y de esos temporales, hay un 20% de todos los contratos que se firman que duran menos de 7 días, ¿no? Por no mencionar también las elevadas tasas de parcialidad. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que generalmente son las mujeres, ¿no?, quienes tienen más contratos parciales, que obviamente están peor retribuidos. Y frente a todo esto, nos encontramos en un escenario económico que no... Bueno, no sé si habéis seguido un poco las noticias y visto todos los informes pues del FMI, del Banco de España, bueno, que se hacen eco las noticias de ello, que lo que apuntan es que va a haber una nueva desaceleración, ¿no? Es decir, que todo este ajuste al que ya hemos estado sometidos no parece que vaya a tener, no ha resuelto nada porque va a haber una nueva desaceleración, ¿no? Cuando vemos a qué lo achacan, pues una de las cosas es el fin del quantitative easing, que fue un programa de compra de deuda pública por parte de los bancos centrales, en nuestro caso por parte del Banco Central Europeo, con el fin de bajar los tipos de interés, ¿no? Bueno, pues esta ampliación de esta compra de la deuda pública termina a finales de este mes y se espera ya que para después del verano del año que viene empiecen a subir los tipos de interés de nuevo, ¿no? Lo cual va a tener una repercusión cuando tengamos que pagar los intereses de la deuda. Otro de los motivos a los que achacan por lo que la economía se va a desacelerar de nuevo es por unas peores expectativas en el comercio internacional, habida cuenta de las introducciones de las medidas proteccionistas introducidas por Trump. Entonces, lo que alegan estos informes va a ser que por esa parte va a haber un crecimiento de la desconfianza que va a ralentizar los mercados internacionales. En segundo lugar, lo que dicen estos informes también, lo que reconocen, no explícitamente, pero sí implícitamente, es que el crecimiento que hemos tenido en los últimos años se deben a factores exógenos que se han dado y que han contribuido a que crezcamos, pero que se van a terminar, ¿no? Entre ellos están los bajos precios del petróleo, los bajos tipos de interés por el programa de compra de deudas que mencionaba anteriormente y también la situación geopolítica de los países del entorno, ¿no? Por lo que hemos recibido, en el caso español, por el que hemos recibido un número tan elevado de turistas, ¿no? Es decir, a mí me resulta bastante curioso que tras todos estos años de ajuste, tras haber dicho que volvía a haber crecimiento económico, que sí lo ha habido desde 2014, aunque claro, no se ve para todo el mundo, la Troika vuelva a decir que se tienen que seguir con todas las medidas estructurales, ¿no? Una mayor flexibilización del mercado laboral, menores salarios, mayores privatizaciones, etc. Y aquí me quería parar en un último lugar. El último argumento que se suele dar en estos informes sería que el PIB del Producto Interior Bruto está alcanzando su nivel potencial. Pues para decirlo de la forma más sencilla posible, el PIB potencial es aquel máximo al que una economía podría llegar teóricamente sin que haya presiones inflacionistas. Es decir, como el estructural, el a largo plazo, que solamente se puede modificar por factores de oferta, ¿no? Asociada a esta idea tendríamos una tasa de paro natural, que vendría a decir lo mismo, un nivel en el que te quedas y que ya no te genera problemas de inflación. ¿Qué problema tiene la asunción de estos indicadores, ¿no? Pues que si ya nos estamos acercando a estos niveles, estamos asumiendo que tenemos en España una tasa de paro de 14,5 y en Italia una juvenil del 32. Es una barbaridad, por no mencionar los problemas de estimación que tienen estas variables. Y me detengo especialmente en estas dos variables porque son las que se utilizan para calcular a posteriori. No me voy a meter en cómo se calculan, pero sí son las que luego van a determinar
que parte del déficit es estructural. ¿De acuerdo? Entonces, si ya nos hemos acercado, por decirlo de la forma más simple, si ya estamos en nuestro PIB potencial, todo el déficit que tenemos es estructural, ¿no? Entonces, decir eso es como y tener un déficit elevado es como decir que tus finanzas públicas no son sostenibles en el largo plazo. Y eso es un arma que se usa para apretar a los países, para tener las fiscales mucho más fuertes, ¿no? Bueno, aparte de que la forma de estimar estas variables depende mucho de sus valores, depende muchísimo de sí mismas, ¿no? Tienen bastantes problemas. Y el último punto que quería mencionar aquí, sobre por qué decía que todas estas propuestas de la Unión Europea han sido un fracaso, es el auge de la extrema derecha en toda Europa, ¿no? La tenemos en la Lega, que han llegado al gobierno, Alternativa por Alemania con un claro tinte anti-europeísta. En Alemania también tenemos le Front National, tenemos ahora mismo también estas nuevas movilizaciones en Francia desde hace 2 semanas, el Brexit, que no sabemos muy bien cómo va a concluir, tenemos la aparición de Vox aquí también. Luego, en cualquier caso, estamos en un contexto de agitación social que está reviviendo y que gran parte del discurso antieuropeo, cuando desde mi punto de vista creo que hay bastante trabajo por hacer dentro de las instituciones y me parece que no se debería fomentar el odio dentro de la Unión. Dicho esto, me gustaría pasar al bloque de medidas que tenía pensado. La primera de ellas es una democratización de las instituciones europeas. Esto podría ser mediante una cláusula de condicionalidad democrática para que todas las nuevas instituciones, los nuevos cambios en todos los tratados, todo tuviese que pasar forzosamente por el Parlamento Europeo, aunque esto tenga problemas, pero bueno. Me parece también que la elección del presidente, del vicepresidente y del Consejo del BCE debería también elegirse democráticamente, que se reconozca de una vez esta institución como un actor político decisivo y que introduzca dentro de sus objetivos no solamente la estabilidad de precios, sino también el pleno empleo y la estabilidad financiera, aparte de que debería aparecer como prestamista en última instancia. Por el lado del mercado de trabajo, de cara a evitar que los países se viesen forzados de nuevo, ¿no?, a competir bajando salarios, me parece que sería bastante interesante introducir una medida común de referencia para todos los países de la Unión, de tal forma que sus salarios creciesen pues al target que hubiese impuesto sobre la inflación para asegurarnos que no pierden poder adquisitivo, más lo que requiriera la productividad del trabajo en el largo plazo. Otro punto bastante interesante que quería comentar aquí es el tema de la reducción de la jornada laboral. Vivimos en una Europa en la que en algunos países se trabajan 40 horas semanales, en otros 37,5, y en otros hay unas disparidades entre los sectores bastante importantes, ¿no? Porque Alemania se puede permitir que sus trabajadores del sector del metal trabajen 28 horas, pero es algo que existe allí exclusivamente, ¿no? Entonces, todos los beneficios que vienen por la digitalización deberían ser repartidos de otra forma y, aparte, una reducción de la jornada laboral contribuiría a que se repartiera de forma diferente y más equitativa entre hombres y mujeres, tanto como el trabajo remunerado como el no remunerado. Es decir, creo que tiene un papel bastante importante en cuanto a la conciliación laboral, más allá de que me parece que no vivimos exclusivamente para trabajar, ninguno ni ninguna. Y por otra parte, creo que necesitamos una recuperación en este país de la negociación colectiva, aparte de que sería bastante interesante que los sindicatos europeos trabajasen conjuntamente para los crecimientos salariales que he hecho anteriormente y que a nivel de Estado hubiese un acuerdo para lo de la reducción de jornada que he mencionado. Volviendo al tema de lo de los desequilibrios exteriores que comentábamos antes,
en los que creo que estamos los dos de acuerdo de las divergencias productivas entre las distintas regiones. Me parece interesante inspirarnos un poquito en el plan Keynes y establecer unos umbrales máximos y mínimos en el saldo de la balanza por cuenta corriente, de tal forma que se pudiesen establecer ciertas sanciones si se sobrepasan esos límites y que en el caso de países superavitarios ese excedente fuera destinado al Banco Europeo de Inversiones que podrían ser destinadas pues, para una transición ecológica o para también terminar con esas divergencias productivas, ¿no? Lo interesante de esta medida es que podría de alguna forma también ponerle freno al mercantilismo alemán. Bueno, como he hecho antes referencia al indicador de la NAIRU y al PIB potencial, me parece interesante que se podría hasta plantear desde el Parlamento Europeo una iniciativa para decir a la Comisión que dejase de utilizar esta variable que tanto determina luego las políticas económicas que se ponen en los países. Respecto a la deuda que mencionaba antes, únicamente los niveles que había alcanzado ahora mismo, una medida interesante podría ser organizar una conferencia europea de la deuda en la que se acordase que toda la deuda de los países miembros que esté en el 60%, que es lo que se dijo en el Tratado de Maastricht, que era el máximo establecido, pues que toda esa deuda se canjeara por unos bonos que compraría el BCE a un tipo de interés cero, pero perpetuamente. Y de momento, bueno, sobre el tema ecológico, sí creo que es bastante importante tener en cuenta pues, toda la huella material y la forma de consumir que tenemos en Europa y de producir y cómo externalizamos toda la contaminación a países del sur, porque hay un grave expolio. Luego también los indicadores muchas veces están sesgados porque se basan en el consumo. Perdón, se basan en el lugar de producción y no en dónde son consumidos, ¿no? Por eso hablaba antes, Mario, de los patrones de consumo. Creo que aparte de que tiene que haber una conciencia sobre esto, me parece que una de las vías tiene que ser actuar directamente contra las empresas, limitando la cantidad que se puede importar, aparte del ejercicio que hagamos en países ricos sobre lo que estamos consumiendo, ¿no? Actuando un poco con responsabilidad. Más allá de eso, es verdad que en el marco de la Unión Europea tenemos un acuerdo, un esquema de, pues una especie de protocolo de Kioto, para simplificarlo aquí también, que bueno, de momento yo no diría que ha sido bastante, no lo tildaría de éxito en ningún caso, puesto que las emisiones han seguido creciendo. Luego, de alguna manera, hay que poner algún tipo de restricción en los patrones de producción que tenemos en la Unión Europea. Y yo creo que ya... Son muchas cosas. En cuanto a la economía circular, yo la verdad que tengo dudas en cómo desde las grandes corporaciones se pueda estar intentando apostar por la economía circular. Como decía antes, yo creo que estamos en un proceso de creciente fragmentación de las actividades productivas, lo que antes... Por ejemplo, si un vehículo se construía prácticamente en su totalidad en una fábrica, hoy todo ese proceso productivo se encuentra fragmentado en la que una empresa produce, digamos, uno de los componentes del coche que pasa a ensamblarse en un módulo en otra empresa hasta que llega a una fábrica terminal donde se ensamblan todos los módulos que provienen de un vastísimo conjunto de proveedoras para comercializarlo después. Y luego, además de esa fragmentación productiva, tenemos que esas distintas actividades productivas que conforman el proceso productivo completo se encuentran diseminadas geográficamente, y eso es totalmente contrario a lo que podríamos entender por economía circular, que tiene que ser una actividad que, digamos, se acople en su totalidad con el cierre de los ecosistemas a nivel local. Y digamos que como son dos tendencias polarizadoras que no entiendo que se puedan conjugar muy bien, al menos desde lo que son las grandes empresas transnacionales o buena parte del sector privado, ¿no? De hecho, bueno, no solo no creo que estén apostando por ello, sino todo lo contrario. Estos días, otro día leía un artículo del diario que decía cómo este año se alcanzaba el pico máximo de emisión de CO2 en lo que es
la serie histórica, lo que viene a decir un poco, bueno, la capacidad de extralimitación que estamos en la que estamos funcionando, ¿no? Y otro dato acerca del consumo de cemento en China, que me parecía bastante, son unos datos un poco aleatorios, pero que me parecen bastante ilustrativos, como China durante el 2011 y el 2013 había consumido más cemento que Estados Unidos en toda la historia del siglo XX. O sea, que es un dato alarmante y que da la constancia, ¿no?, de cómo estamos superando todos los límites ecológicos y ecosistémicos que tenemos, ¿no? En torno a los paraísos fiscales, pues si tuviera yo la respuesta, pues la verdad que no estaría aquí. Siempre se suele apuntar poner impuestos a las transacciones financieras, que bueno, varían las cifras, pero impuestos que pueden actuar quizás sobre el intercambio de esos activos financieros con un componente más especulativo, que ayuden a disuadir de esos intercambios financieros más especulativos y que al mismo tiempo sirvan para, digamos, recaudar cuantías que se puedan utilizar, unos fondos que se puedan utilizar, por ejemplo, en políticas sociales o en lo que podamos convenir. Y bueno, regulación de aquellos estados que actúan como paraísos fiscales, y no solo regulación, sino también una capacidad de imponer sanciones, ¿no? De nada sirve establecer regulaciones si luego apenas existen sanciones para aquellos países que incumplen las cuestiones que podemos acordar a nivel internacional entre estos dos, ¿no? Sobre los impuestos, pues yo creo que debemos actuar de manera pedagógica en revalorizar la importancia que tienen los impuestos, en tanto que son contrapartida de prestaciones sociales. Siempre se tiende, incluso las clases populares, a decir pagamos muchos impuestos, hay que pagar unos impuestos, pero hay que tener en cuenta que son la contrapartida de un estado de bienestar que sea sostenible y que sea potente, ¿no? Claro, pagar impuestos, pero tienen que tener una cierta progresividad, ¿no? Es decir, actualmente, tal y como está configurado el sistema fiscal, pues no está dotado de esa progresividad según la cual los que más tienen más paguen, ¿no? Habría que incidir, yo creo que en esas dos cuestiones. Por un lado, la importancia que tiene el hecho de que tengamos un sistema fiscal fuerte, donde se recauden impuestos. De hecho, en el caso de España, la presión fiscal a nivel español creo que es varios puntos porcentuales, no sé si 7 o 8 puntos porcentuales más baja que lo que es la media europea. Deberíamos subir más los impuestos, pero al mismo tiempo, claro, repartir la carga fiscal de manera que sea progresivo, ¿no? Que es algo que no se está haciendo. De hecho, bueno, las grandes empresas, el tipo efectivo que pagan, que es lo que realmente pagan al final, no sé si se sitúa en un porcentaje menor al 5%, en torno al 5%, ¿no? Sobre el turismo como ventaja competitiva, bueno, tenemos que considerar que el turismo es una actividad de muy bajo valor añadido, donde además es un sector que es poco poroso a incorporar el desarrollo tecnológico, por lo que digamos que los incrementos de productividad en este sector tienen límites muy estrechos y por tanto digamos que se mueve siempre en unos márgenes en los que las condiciones laborales que se pueden establecer en este sector no pueden sobrepasar ciertos límites para poder operar el funcionamiento habitual, ¿no? de un mercado laboral, como digo, en un sector basado en un bajo valor añadido, ¿no? Claro, ¿sería deseable cambiar el modelo productivo? Es algo que se dice mucho y que se dice muy fácil, pero que es muy complicado. Antes decía cómo esas divergencias, esas asimetrías productivas y comerciales tienen un fuerte carácter estructural. Y es que realmente, digamos que está configurado así, decir que Alemania es Alemania porque España es España, porque hay unas asimetrías de poder, no solo asimetrías productivas y comerciales, sino de poder, una articulación jerarquizada de cómo se ordena la actividad productiva que responde a unas relaciones de poder y que es muy difícil cambiar. Y de hecho no solo es difícil cambiar, sino que yo creo que también habría que pensar si es deseable apostar desde España hacia un cambio de modelo productivo en actividades de alto valor añadido, que por lo general son actividades muy intensivas en el uso de energía fósil y en el uso de materiales, y además que es en principio un cambio de modelo productivo que se basaría en desarrollarlo a costa de otros países, porque como digo, la economía mundial se encuentra jerarquizada, pero para que existan los países enriquecidos tienen que existir países empobrecidos, y digamos que es una especie de juego de suma cero, ¿no? En el contexto de límites ecológicos en el que estamos sumidos, yo creo que también habría que pensar
Ya sé que es complicado decir, claro, ¿por qué no apostar por un modelo de alto valor añadido? Bueno, pues hay que tener en cuenta esa problemática, ¿no?, de los límites ecosistémicos que tenemos enfrente, ¿no? No hay que obviarlo nunca en ningún debate. Un inciso ahí. La tasa turística, ¿no?, eso existe en Baleares. ¿No sería una idea así factible subirlo simplemente para disuadir el turismo? Porque simplemente viene demasiado, o sea, hay demasiado inversión en el turismo. Sí, de hecho que en algunas comunidades creo que se aplica, ¿no?, una tasa turística. Pero es demasiado bajo, o sea, es simbólico. Sí, quizá dentro del sector del turismo apostar por otros modelos de turismo, ¿no? Pero esto como una propuesta política, o sea, tenemos que realmente combatir el turismo porque es demasiado invasor y es un desastre ecológico también. O sea, hormigoneamos toda la costa mediterránea. Sí, totalmente de acuerdo. Es absurdo. Sobre los retos de Europa en la economía global, yo creo que no deberíamos considerar a Europa como un agente unificado, homogéneo. Yo sí que trataría de ver la inserción en la economía mundial no desde el punto de vista de Europa, sino desde el punto de vista de los países que componen Europa. Y dentro de la propia región europea, cómo es la inserción dentro del espacio regional de cada país, ¿no? Que es una, en el caso de los países de Europa meridional, de los países periféricos, es una inserción subordinada. Nada tiene que ver en Europa países como Alemania en su inserción exterior a la economía mundial, como España, Grecia e Italia, ¿no? Mecanismos de alianzas a nivel europeo. Ayer comentabais que ayer se lanzó el manifiesto sobre un tratado por mayor democracia europea, no sé cómo se titula, lo leí así muy en diagonal, que bueno, planteaba el hecho de establecer como mecanismos de cooperación y de toma de decisiones con un carácter mucho más democrático, no ya en todos los países, sino únicamente incluso en los que se quiere sumar a esa iniciativa, ¿no? Establecer mecanismos de cooperación de manera paralela al marco de lo que es la Unión Europea y todo es un tramado de instituciones y de procesos y de toma de decisiones, ¿no? Y bueno, creo que ya más o menos dejo también que contestes tú. Vale. Bueno, la verdad es que has cubierto todas las preguntas que se habían hecho. Entonces, bueno, la verdad a mí sí me gustaría saber cuál es tu opinión, pues habida cuenta de las disparidades regionales que hay dentro de Europa, ¿no?, con un mercantilismo alemán y con nosotros muy especializados en el sector turístico. No quiero decir ni muchísimo menos ni aspiro a que seamos Alemania, porque creo que sería un desastre ecológico en muchísimos sentidos y tendría bastantes repercusiones, pero sí me gustaría saber cuál es tu visión o qué ves que se pueda hacer, porque si es verdad que leo un poquito de lo que dices, que dada la correlación de fuerzas no hay mucho espacio, pero algo habrá, ¿no? No sé qué pensáis también vosotros. Bueno, ahora claro, vale. Es decir, yo creo que es verdad que se entiende que solamente existe la competitividad de precios, pero yo diría que hay bastante más de la competitividad de precios. Se puede competir bastante en calidad también y que se puede cambiar, por ejemplo, también el sector turístico plenamente y si necesitamos, hombre, obviamente no es que no queramos que la gente venga aquí, pero ideas como el incremento de la tasa turística o ideas como poner topes al número de cruceros que vienen, que tienen un impacto ecológico muy considerable, me parece que son cosas que se podrían hacer. Obviamente no son cosas que cambian a largo plazo, pero sí son medidas que a nivel local son fácil de implementar. Sí, o sea, comentar que más que analizar la competitividad, yo creo que en términos de economía país, yo me inclino más a analizarla en términos sectoriales y a nivel en lo que se conoce como las cadenas globales o regionales de valor, ¿no? Porque cada sector en España sí que tiene una inserción diferenciada, aunque más o menos todos se mueven en unos parámetros de especialización productiva con ciertos márgenes de valor añadido, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en el sector del automóvil, que es el que estoy investigando en la actualidad, o sea, no depende tanto de la capacidad que tenga el Estado para, digamos, imponer marcos que sean más favorables para una mayor especialización productiva en actividades de mayor valor añadido. De hecho, está haciendo todo lo contrario.
porque lo que apunta con reformas laborales como la de 2010 y la de 2012 es facilitar las condiciones para que los capitales transnacionales localicen aquí actividades de bajo añadido y condiciones laborales bastante precarias. Yo creo que la actuación que se puede tomar por parte del Estado es esa, plantear un marco institucional que, digamos, no sea una corredera para que las empresas transnacionales, digamos, vean en España un país en el que poder situar sus filiales en la actividad productiva de más bajo añadido, porque eso es una carrera además que no tiene fondo, porque más costes laborales más bajos que España lo tienen muchos otros países, ¿no? Y en ese sentido no solo se está profundizando en un ajuste en cuanto a costes salariales, algo que me parece incluso más relevante que los costes salariales son toda la agenda de incremento de la flexibilidad que se está produciendo principalmente en el sector industrial, ¿no? Que me parece que tiene un calado mucho mayor que el que está pudiendo tener los costes laborales, ¿no? Todo ese aumento de la parcialidad, de la temporalidad, de las formas de contratación atípicas, configuraciones de jornadas y de turnos variables que cambian de un día para otro en función de las necesidades productivas, variación de los calendarios laborales constantemente y con mecanismos de aviso que no se corresponden con los mecanismos legales establecidos. Se están tocando un montón de puntos más allá del salario que es necesario realizar y que es necesario también poner fronteras, ¿no? Para no seguir profundizando sobre ello. Lógico, y que a veces habría que sortear la democracia para este tipo de decisiones. Yo la verdad es que no sería muy partidaria de hacer eso. Creo que en primer lugar tiene que haber una labor de concienciación que sí, tiene que darse pues desde el cooperativismo, desde la educación, tiene que haber un cambio ahí radical. Pero creo que empezando por esa vía acabaríamos en algo que ha denominado antes muy bien Mario, que sería un ecofascismo. Porque también necesitamos una redistribución tanto de los recursos como de la renta. Y no, vamos, yo sería contraria, la verdad. Vías fuera del capitalismo. Sí, a mí personalmente, estas preguntas es verdad que las voy a responder desde un ámbito más personal. Creo que desde espacios fuera del capitalismo, como puede ser grupos del consumo, ONGs, se aprende mucho y se construye un montón, pero me parece que no podemos negar el marco que tenemos y poderes que están por encima de esas actividades, y que nos guste más o menos, las instituciones pesan en nuestro día a día, y tampoco no creo que deberíamos abandonar ese territorio de actuación. Es decir, no creo que estemos cerrando el debate a hablar únicamente de competitividad, precio, sí o no, pero yo no tenía la sensación de que estábamos en ese debate, sinceramente. Y sobre el punto del turismo, claro que puede haber un turismo ecológico, lo que pasa es que no es el que se ha desarrollado aquí, igualmente. Se ha optado por otro modelo turístico mucho más corrosivo, pero eso no quiere decir que no pueda existir. Pero para ello hay que llevar a cabo una serie de políticas que obviamente los capitalistas del sector turístico se van a enfrentar a ellas. Sí, al respecto de lo que decía Teresa del fútbol, bueno, no es que haya que sortear la democracia para ese tipo de decisiones, porque realmente no ha sido una decisión que se haya sometido o que se haya tomado dentro del circuito democrático. Vamos, a mí no me han preguntado. Un ejemplo de cosas que... Ya. Pero mira, resulta curioso que justo 2 días antes de que se anunciara la final de fútbol en el Bernabéu, por lo visto, no sé si será noticia verídica, pero por lo visto Macri había tomado un decreto según el cual protegía a Abertis, que es una empresa de Florentino Pérez, que es dueño del Real Madrid y por tanto del Bernabéu, para proteger a dicha empresa de la situación interna de la moneda argentina, ¿no? O sea, para que veamos un poco como que en realidad no hay circuitos democráticos y todos son relaciones de poder en realidad. O sea, quiero decir, para que lo dimensionemos, ¿no? En ese sentido. También, por ejemplo, está pasando con el asunto de los chalecos amarillos en Francia, donde Macron o el gobierno francés está argumentando que
ante la crisis ecológica en la que estamos es necesario subir los impuestos y los impuestos al diésel. Y esto está levantando protestas, porque obviamente si queremos una transición ecosocial tiene que pasar por una redistribución económica. Nada sirve una transición ecosocial que se asiente bajo parámetros ecofascistas y que sea a base del expolio de países extranjeros, etcétera, etcétera, sino que deben ir intrínsecamente ligadas, digamos, para que esa transición sea clave de justicia social, clave de justicia democrática, etcétera, ¿no? Sobre lo que se comentaba acerca de por qué, a pesar de lo que estamos hablando aquí, nos situamos dentro de un marco de debate que no sale del capitalismo, pues toda la razón. De hecho, yo creo que la crisis actual no es el resultado de un fallo del sistema o de una mala gestión del sistema, sino que es el resultado del propio funcionamiento ordinario del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Cuando antes se decía no es una crisis, es una estafa, yo creo que no es una estafa, es una crisis, o sea, porque el funcionamiento del sistema capitalista es cíclico, produce crisis y en este estado actual, con ese sobredimensionamiento financiero, digamos que las crisis cada vez son más recurrentes, tienen un mayor impacto, pero por el propio funcionamiento normal y corriente de lo que es el sistema económico, no porque se están dando fallos o haya habido una mala gestión o algo por el estilo, ¿no? Bueno, si queremos, seguimos un poco. Hacemos también... Son dos cosas. Si bien es cierto que la pertenencia a la Unión Europea, en concreto a la zona euro, es una camisa de fuerza, yo creo que si nos quitamos esa camisa de fuerza, pese a que vamos a tener más libertad de movimiento, vamos a pasar mucho frío, ¿no? Porque digamos que tendemos a sobrevalorar las consecuencias positivas que podría tener una mayor soberanía política y económica y infravalorar los efectos negativos, ¿no? Aunque seamos soberanos políticamente en base a un Estado-nación al margen de la Unión Europea, la zona euro, económicamente estamos totalmente conectados y articulados a la economía mundial. Y muchas veces se suele argumentar esa salida del euro como un mecanismo que nos facilite mejorar nuestra posición competitiva, porque podríamos devaluar la moneda y por tanto exportar más barato, pero claro, hay que tener en cuenta que España es drogodependiente, por decirlo de alguna manera, de energía, de petróleo que importa y que pensaría estar mucho más cara, ¿no? Y que las exportaciones de España también se basan en una importación de inputs muy grande para poder aquí procesarlos, poder montarlos y poder, digamos, exportarlos fuera. Digamos que las relaciones de dependencia económica y de intercambios productivos y comerciales con el exterior es altísima y por mucho que salgamos de la zona euro y que tuviéramos autonomía o soberanía política, digamos que tendríamos también el margen de acción muy estrecho en relación a, digamos, la inserción subordinada que tenemos a la economía mundial, ¿no? Sobre la crisis, estoy de acuerdo con lo que decía Guillermo y de hecho, o sea, sí que se está preveyendo cómo más pronto que tarde vamos a volver a una nueva crisis financiera y la verdad que tampoco es sorprendente porque en esta crisis, en lo que llevamos ya de crisis, que son 10 años, no se han corregido las causas estructurales que generaron esa crisis, ese estallido de crisis financiera en 2008 y mientras no se corrijan las causas estructurales van a seguir reproduciéndose, ¿no? Ahora mismo estamos en un escenario como de impasse, de estancamiento, aunque bueno, las economías digamos que están disfrutando de tasas de crecimiento moderadas estos últimos años, pero básicamente porque tenemos unas actuaciones de política monetaria por parte de los bancos centrales europeos que están manteniendo en una suerte de respiración asistida al sistema financiero, que están insuflando grandes cantidades de dinero al capital financiero, que no están despejando toda esa basura que todavía guardan en los balances el capital financiero, no se han cambiado los mecanismos regulatorios que estaban en la base de la generación de esa crisis de 2008 y por tanto digamos que las papeletas para que se vuelva a una crisis financiera las tenemos todas, vamos. Y de hecho había un artículo que os quería comentar de Antonio Sanabria, que de hecho ha escrito en La paradoja de Caldor, que es muy interesante porque analiza bueno, un documento que ha sacado el FMI hace poco en el que explica cómo el nivel de endeudamiento privado está alcanzando los niveles históricamente más altos, ¿no? Incluso previos a la crisis de 2008 y cómo a nivel mundial los factores de vulnerabilidad que provoca este alto endeudamiento privado, pues digamos que se van acumulando. Y en un contexto en el que cambien
el sistema monetario, tal y como se está articulando actualmente por los bancos centrales europeos, digamos que en un contexto adverso todas esas causas van a salir de nuevo a relucir y por tanto estamos como, por decirlo de algún modo, a los pies de otra nueva crisis, financiera, ¿no? Vale, yo quería hacer una reflexión en torno a si lo mejor es salir de la Unión Europea y con ello del euro. Y en este aspecto yo entiendo por qué puede parecer atractivo en un primer lugar salir, ¿no? Porque recuperas tu soberanía, recuperas tu política económica, tu política monetaria, no tienes pacto de estabilidad y crecimiento, adiós a los tratados y puedes estar más en control de tu economía, ¿no? Y que añadir al comentario que ha dicho Mario acerca de las interdependencias económicas dentro de la Unión, la condición económica que se tiene que dar para que una devaluación externa tenga éxito, esto es, corrija un déficit exterior, no se cumple, ¿de acuerdo? Hay bastante literatura de la economía española que calcula esto y que ve que los efectos precio no son lo que determinan las exportaciones y las importaciones, sino lo que dominan son las demandas de los países. Es decir, lo que determina nuestras importaciones no son los precios de las importaciones, sino la demanda interna que tiene en nuestro país, así como lo que determina más nuestras exportaciones es la economía mundial, el PIB de nuestros principales países, ¿de acuerdo? A esto también quería añadir que la posición de fuerza, de poder, saliendo de la UE, una UE que va a ir a castigarte, como intentó hacer con Grecia, y que lo sigue haciendo, y eso que no se ha ido, que va a intentar hacer con Gran Bretaña, a mí me caben dudas de que te vaya a dar suficientemente oxígeno para que seas un actor, para que puedas tener financiación, para que seas capaz de pagar una deuda en una divisa distinta. Creo que el escenario hoy por hoy es de momento de permanencia y que, bueno, pues ya se determinará. De todas formas, creo que estamos en un contexto bastante incierto sobre lo que vaya a pasar. Abrimos otro turno, sobre todo para los que no habéis hablado todavía. Dos cosas sobre la deuda. Bueno, recordar que yo sí he comentado que estaría interesante realizar a nivel europeo una conferencia sobre la deuda, sobre todo para que por lo menos se canjease aquella deuda que superase el 60% del PIB, que es lo que está establecido como ahora mismo máximo que tiene que tener deuda pública cada país, ¿no? Pero sí, obviamente me parece que no solamente haría falta auditarla, sino que seguramente tendría que haber una buena parte de esa deuda tendría que quitarse directamente. Lo que pasa es que esto requiere un acuerdo internacional donde obviamente los acreedores no van a estar de acuerdo. Y el tipo de acuerdo que se podría encontrar desde los países endeudados precisamente está dentro de Europa. Y bueno, sobre tu pregunta acerca de si hay algo que hacer, ¿no? Si hay algún adulto con el que hablar para poder cambiar las cosas y demás, me ha hecho mucha gracia la palabra adulto que has utilizado y te recomendaría un libro que es que estoy terminando, y es el libro de Varoufakis, que se llama Adultos en la habitación, y él comenta pues todos esos meses que estuvo como ministro de Finanzas en Grecia y que no pudo hacer nada de nada porque obviamente no es lo mismo ser Alemania y Francia que ser España o Grecia. Entonces ahora mismo que tenemos pues que Francia va a incrementar el salario mínimo tras las protestas que ha habido, eso va a incrementar su PIB, el déficit hasta un 3%, no, un 3,5%, que está por encima de lo que se entiende, se ha establecido que es el déficit excesivo. Yo, vamos, no me cabe ninguna duda de que no va a pasar nada. ¿Vale? Luego hay una correlación de fuerzas bastante negativa para todo lo que es países de la periferia, por eso me parece que es necesario encontrar alianzas dentro de la Unión. Voy a intentar también ser rápido. Con respecto a la auditoría de la deuda, de acuerdo, lo que me genera más dudas es la reestructuración a la que en teoría posteriormente tendríamos que ir, ¿no?
en el sentido de que para encarar ese proceso de reestructuración hace falta ver cuáles son los sujetos que forman parte de esas negociaciones, ¿no? Porque al final en una reestructuración es dilucidar quién asume las pérdidas y eso es una confrontación de intereses entre, o por lo menos frente a el capital transnacional o al menos su facción financiera, ¿no? Entonces tengo muchas dudas en torno a la viabilidad que hay para poder hacer eso, que dada la correlación de fuerzas actual me parece complicadísimo. Sí que se podrían buscar fórmulas más allá de las quitas del nominal de deuda, como pudieran ser pues, ampliación de los vencimientos, del plazo de los vencimientos, refinanciación de la deuda, tipo de intereses más bajos, etc. En cuanto a la economía circular, estoy de acuerdo en que está muy bien que empresas como Inditex pongan en marcha iniciativas que vayan en la línea de disminuir sus datos de contaminación, pero yo creo que en tanto empresa transnacional seguirá ese camino siempre y cuando eso le sea rentable. En la medida en que en el escenario de competitividad internacional eso deja de ser rentable, queda subordinado el contaminar menos a no perder cuota de mercado, porque si no se queda fuera de juego. O sea, yo creo que el orden de prioridades a la hora de orientar su actividad productiva creo que es claro dentro del marco del capitalismo si lo que quiere es sobrevivir y mantenerse. Sí que es verdad que con la tecnología se pueden hacer los procesos productivos más eficientes en términos de uso y de consumo de energía y materiales. Sí, pero al mismo tiempo esa eficiencia, bueno, lo que se conoce como la paradoja de Jevons, ¿no? Que frente a esa eficiencia en los procesos productivos, que incluso podría abaratar el precio de esos productos, al final acabaría compensado negativamente por un aumento del consumo de esas unidades producidas, ¿no? Entonces habría que calibrar hasta qué punto el papel de la tecnología puede ser útil para desarrollar procesos productivos materialmente más sostenibles, ¿no? Cuando lo que en realidad vemos, si trazamos una correlación entre el crecimiento y el uso de energía y materiales, hay un acoplamiento perfecto, porque eso que se habla de desmaterializar la economía me parece, o sea, que en cierto modo una quimera, ¿no? Y bueno, para que haya el último turno, lo dejo aquí. Bueno, algún compañero o compañera que no haya intervenido todavía y que quiera hacerlo, por otro lado, que está en una situación crítica. Pero creo que es un debate que hay que tener. O sea, no se puede despachar con que es malo o es bueno. Es un debate. Por otro lado, en el asunto de la economía, cuando se habla del tema de la competitividad, sobre este y otros temas necesitamos entrar en el debate con audacia, porque la crítica que yo le hago al tema de la competitividad no es que seamos poco competitivos estructuralmente, es que la lógica de la competitividad ya es inviable, ya es inviable. Es decir, las economías ya no pueden tener como motor la competitividad, simple y llanamente. Y por lo tanto hay que reflexionar, en mi opinión, hay que reflexionar a partir de esa idea. Salir de la postura, que es una postura muy estrecha, de si ahora somos competitivos por el precio y hay que irnos al territorio de la competitividad tecnológica. Yo no digo que no haya que mejorar y modernizar y crear, pero el asunto de la competitividad hay que situarlo en un terreno más audaz y más estratégico. Por otro lado, también de manera telegráfica, yo el diagnóstico que hago del euro y de la Unión Europea es que está en una situación crítica y que es posible que por su propia inercia nos encontremos con un proceso de desintegración. Y es posible también que las inercias conservadoras prevalezcan. Y es posible también que permanezca la situación actual, que es un euro, unas políticas y unas instituciones capturadas por las élites. Y por lo tanto yo creo que se necesita sin defender la salida del euro, se necesita una impugnación radical de lo que supone el euro, no solamente de las instituciones, sino de las políticas. Y hay que empezar por las políticas para entrar en el debate de las instituciones, porque habrá que defender políticas de cambio en el terreno energético, en el terreno salarial, en el terreno social, en el terreno de la propiedad y en el terreno de la concentración empresarial y en el terreno de las finanzas. Pero hablar de eso todavía no es hablar de las instituciones. Cuando hablemos de eso, entonces hablemos de instituciones.
Y cuando hablemos de eso, yo creo que hay que hablar de la necesidad de un proceso constituyente, que tiene que ser inicialmente destituyente. Y ese debate hay que tenerlo. Y con ese debate, porque no quiero ser pesimista, y con ese debate, que ojalá lo tengan los partidos del cambio, con ese debate vayamos a las elecciones del Parlamento Europeo, sabiendo que todas las opciones y todos los escenarios están abiertos, no porque nosotros no queramos salir, sino porque hasta ahora lo que ha demostrado la Unión Monetaria es que el conservadurismo más estricto es el que prevalece. Y las reformas que se han planteado en los últimos tiempos son un punto y seguido. No cambian nada en lo fundamental. Y por eso yo creo que necesitamos un debate de este calado. Y necesitamos discutir mucho más en el terreno propositivo y en el terreno de los diagnósticos sobre el tema europeo. Bueno, con lo que digáis vosotros ya... Creo que esto no se trata de qué es lo que es justo o no es justo. O sea, decía Bertolt Brecht, la victoria de la razón es la victoria de los que razonan. Con la razón no vamos a ningún lado. Si sería legítimo decretar qué parte de la deuda es odiosa o ilegítima, pero es una cuestión de qué sujetos forman parte de esa negociación y qué poder tienen y qué capacidad de imponer su agenda de intereses sobre el otro. Pero que hay que plantearlo. Claro, sí, sí. Si en el qué... Darles un pulso. Bueno, por parte, muchas gracias. Yo también quería dar las gracias a todas las intervenciones y que habría estado muy bien alargar el debate y siento no tener todas las respuestas de todo lo que habéis planteado aquí y que podemos seguir debatiendo luego. Muchas gracias.